continuación realmente de lo que es Apocalipsis 17, ¿sí? Pero se enfoca más bien en la parte de la Babilonia comercial. No quiere decir que hay dos Babilonias, sino que tiene dos aspectos diferentes, la religiosa y la comercial. Y vamos a estudiar. Este es el repaso que nos vamos a dar ahora, ya que hace rato tuvimos nuestro repaso y ya es suficiente. Muy bien, vamos a estudiar acerca de la caída de la Babilonia comercial. La frase de este señor, don Samuel Pérez Millos, dice lo siguiente: los dos capítulos tratan del juicio y de la destrucción de Babilonia. Ambos identifican el sistema con una sola ciudad. No son dos Babilonias diferentes, sino dos aspectos de la misma Babilonia. La destrucción del sistema es el cumplimiento de la profecía que lo anuncia, Jeremías 50 y 51. La componente religiosa de Babilonia caerá bajo la acción del anticristo. Perdón, que la destruirá completamente. La Babilonia económica se desmoronará bajo la acción directa del juicio de Dios. Eso es lo que dice el hermano Samuel Pérez Millos. Y vamos a leer Apocalipsis 18, 1 en adelante. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice el versículo 1, otro ángel desciende del cielo con gran poder, la tierra fue alumbrada por su gloria. Este capítulo nos muestra un ángel poderoso que tiene un mensaje acerca de la caída de Babilonia. Disculpen. Perdón. Versículo 2, clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Recuerden ustedes que probablemente después de la mitad de la semana el anticristo destruirá a la Babilonia religiosa, no así la Babilonia comercial. La Babilonia comercial sigue prácticamente hasta el final de la tribulación, ¿sí? El ángel anuncia la caída de Babilonia, como nosotros estamos estudiando ahora. Fíjense ustedes, tal vez esta ciudad se convierta en habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo en la última mitad de la semana, luego que el diablo y sus ángeles son expulsados definitivamente del cielo, como nos dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Además, es albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente, y les hago una pregunta. Y quiero que activen sus micrófonos, por favor, para poder responder. ¿Se acuerdan ustedes qué época de la historia fue que más actividad demoníaca hubo en el mundo? ¿Qué época de la historia hubo más actividad demoníaca en el mundo? ¿Tipo qué edad? Más o menos edad. Sí, ¿en qué época hubo más actividad demoníaca? Edad media. Oscurantismo. No. En la actualidad. El tiempo de Jesús, ¿no? En tiempo de Jesús. En tiempo de Jesús es cuanto más actividad demoníaca hubo. Y probablemente acá en época de la gran tribulación es donde va a haber otra vez mucha manifestación demoníaca. Fíjense ustedes que hay muchos ángeles. Leímos varias veces que son millones de millones, lo describe la Biblia. Una tercera parte cayó con Satanás, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que a la mitad de la semana ellos caen definitivamente del cielo, ya no van a poder salir y van a estar todos en la tierra. Probablemente van a estar morando en Babilonia, ¿verdad? Como dice acá, va a ser morada de todo espíritu inmundo. Por eso es que dice así
el capítulo 18, versículo 2. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia es infiel, dice el doctor Riley. Esta acusación de fornicación o infidelidad al Señor se repite en este capítulo igual que en el capítulo 17. Babilonia emborracha. Todas las naciones beben del vino de su fornicación, y especialmente los mercaderes han sucumbido a sus deleites. Literalmente lujo u ocio indiferente, y se han satisfecho con sus ganancias mal adquiridas. El sistema paga con facilidad a sus devotos y están satisfechos. No es extraño que lloren sobre su destrucción. O sea, cuando ustedes, a medida que estudiemos este capítulo, se den cuenta que hay varios grupos que sienten aquí en la tierra la destrucción de Babilonia, no es porque tienen aprecio real a este sistema, sino más bien por las ganancias que les hacía tener en forma deshonesta, ¿verdad? Versículos 4 y 5 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora les pregunto a ustedes, este pasaje cuando dice ahí, salid de en medio de ella, pueblo mío, ¿se refiere a la iglesia, sí o no? Porque justifique su respuesta. Alfred, repetimos la pregunta. No escuché. ¿Esta expresión pueblo mío se refiere a la iglesia, sí o no? No, no se refiere, Muy bien, no se refiere a Dalmi, ¿por qué? porque se refiere a Israel. Se refiere a Israel. ¿Y la iglesia por qué no? Ya no estamos ahí. La iglesia ya no está acá, la iglesia está con el Señor. Muy bien, y probablemente se refiere a aquellos que hayan recibido a Cristo por Salvador, sean judíos o gentiles, ¿verdad? En este caso en particular. Ahora, lo que dice el Señor es, salgan de ahí. ¿Por qué? Porque la destrucción sobre Babilonia ha llegado su tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo destrucción sobre Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? Sí, no me acuerdo. Para que haya destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué tuvo que pasar? ¿Quién tuvo que salir primero de ahí? Muy bien, el Señor nunca destruye al justo con el injusto. Por lo tanto, decir que la iglesia va a quedar en tribulación es también un error. ¿Sí? Versículo 4 y 5 dice, vemos en esta porción cómo desde el cielo otra voz da una orden al remanente fiel, posiblemente a los clientes que hayan sobrevivido a la persecución de la bestia. De ninguna manera Dios desea que sus hijos participen de lo que se ha derramado contra aquella ciudad. La orden salid, dado en aorista imperativo, tiempo requiere una acción urgente. La expresión pueblo mío va dirigido a los que han creído en el Mesías en los postreros días y que residen en Babilonia. O sea, les va a sacar primero para destruir después a la Babilonia comercial. Acuérdense, no se olviden, el anticristo destruye a la Babilonia religiosa, mientras que a la Babilonia comercial lo destruye el Señor. Y dice que luego va a subir el humo de la destrucción de la Babilonia. Versículo 6 al 8 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Fíjense ustedes las veces que se menciona ese tiempo, una hora, ¿sí? Porque varias veces se va a repetir eso. Sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades y está lanzando retribución sobre ellos.
va a recibir el doble pago por sus malvadas acciones, no de parte del pueblo de Dios, sino del ángel instrumento de su venganza. Su tormento y duelo serán proporcionados a su engrandecimiento de sí misma y a su estilo lujoso de vida. Ella se considera reina, sentada sobre todas las cosas y a salvo de duelo. En un solo día, fíjense ustedes, vendrá su juicio que incluirá muerte, duelo y hambre. Es Dios el Señor, el Todopoderoso, quien la castigará con fuego. Los reyes de la tierra, versículos 9 y 10. Aquí están el primer grupo que se describe. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Cuando vean el humo de su parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Vuelve a mencionar este periodo de tiempo, una hora. Y fíjense usted otro dato interesante que van a notar en varias veces en este capítulo, parándose lejos. Ellos van a estar lejos, no van a querer acercarse. Y es interesante eso, porque primero, ¿cómo se va a destruir? Dice que va a ser destruida por fuego. Segundo, en una hora, o sea, va a ser un periodo rápido. No significa que sea algo literal, ¿verdad? Pero sí que va a ser destruida rápido, en una hora, en un día, dice ahí en el pasaje que estábamos leyendo. Y van a estar mirando de lejos, no van a querer acercarse. ¿Sí? ¿Qué les hace pensar? Fuego, rápido y que nadie quiera acercarse. ¿Recuerdan ustedes en la historia algún evento que haya sido así, una destrucción rápida, una destrucción por fuego y que nadie quiera acercarse por temor? ¿Se acuerdan ustedes cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945. Se lanzaron 2 bombas atómicas, ¿sí? En las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, ¿sí? Y en ese momento dice que primera vez en la historia se vio una ciudad totalmente quemada en poco tiempo y subía humo en forma de hongo de esas ciudades. ¿Y qué pasaba con la gente que estaba cerca ahí, a kilómetros de ese lugar? Por más que no hayan sido afectados directamente por la destrucción. Dice que empezaron a desarrollar diversos tipos de complicaciones en la piel, incluso años después, cáncer. Hasta hoy sigue la radiactividad como consecuencia de lo que fue la bomba atómica que se lanzó por primera vez ahí en esas ciudades. Entonces, algunos probablemente dicen que el Señor va a utilizar eso, no sabemos, ¿verdad? Pero parece interesante por lo que dice acá el relato. Es simplemente a modo de comentario, ¿verdad? Luego dice, vemos que varios grupos son afectados por la caída de esta Babilonia comercial. Primero, los reyes. Segundo, los mercaderes o comerciantes, versículos 11 al 17. Los marineros, versículos 17 al 19. Los habitantes celestiales, santos apóstoles y profetas. Aquí vemos el lamento de los monarcas, ya que por medio de sus fornicaciones habían obtenido muchas ganancias, aprovechándose de la gran influencia de Babilonia. Es interesante notar el énfasis sobre la duración de su destrucción, una hora, como le dije hace rato, además de mencionarse que se pararán de lejos. Fíjense ustedes los versículos donde aparece esto. Tal vez sea destruida por una bomba atómica, tal vez, no sé, no sabemos, solamente me pareció interesante comentarles eso. Versículos 11 a 13. El segundo grupo, los mercaderes, o sea, los comerciantes de la tierra, lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Fíjense ustedes, no es un lamento genuino, sino es un lamento porque ya no hay gente que compre sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Estuve escuchando en estos días, ahora que el pastor Lovati menciona que hay 29 mercaderías mencionadas en estos versículos. Juan dio un inventario, dice el doctor Wiersbe,
de algunos de los bienes que daban riqueza a estos reyes, comerciantes y marineros. Oro, plata, piedras preciosas encabezan la lista. Luego describe vestidos costosos y artículos hechos de diferentes materiales. Los romanos valoraban en alto grado la madera olorosa y la usaban para gabinetes decorativos y otros muebles lujosos. Las especias importadas eran grandemente buscadas en este día, tanto para las comidas como para uso personal como perfumes. El olíbano, por ejemplo, es un perfume. La ciudad de Roma tenía que depender de alimentos importados, tal como muchas naciones hoy. Es más, nuestras grandes ciudades se morirían de hambre si no fueran por camiones y trenes que diariamente traen vegetales frescos y carnes. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, dice el versículo 14. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ellas. Se pararán lejos otra vez por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Los mercaderes o comerciantes de la tierra se lamentarán por la destrucción de Babilonia, no por el aprecio, sino por el hecho de que van a dejar de tener ganancias que tenían por traficar con ella. Fíjense ustedes, versículos 17 al 19. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajen en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon, lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido. De sus riquezas pues en una hora ha sido desolada. ¿Cuántas veces estamos viendo que se menciona una hora, que estaban lejos, que estaban lamentándose? Varias veces. Siguiendo con el lamento por la destrucción de Babilonia, esta vez unos marineros, pilotos de naves, quienes literalmente estarán llorando por la caída de este sistema económico, por la ganancia que dejarán de percibir. Versículo 20. ¿Cómo afecta la destrucción de Babilonia al cielo? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y acá, por ejemplo, hay una pregunta que suele surgir también. ¿Por qué menciona ahí a los profetas? Porque nosotros, como estábamos estudiando los eventos del porvenir, estábamos diciendo que al momento de la segunda venida recién resucitan los santos del Antiguo Testamento, y como los profetas actuaron principalmente en el Antiguo Testamento, ¿por qué se menciona acá? Bueno, no necesariamente son esos profetas, porque si ustedes leen 1 Corintios 14:3, dice que los profetas hablan a la iglesia para edificación, consolación y para desafío, dice ahí la palabra de Dios. Aparte, por ejemplo, en Hechos 15:32 se nos menciona a dos hombres, Judas y Silas, que también eran profetas, dice. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor aún no había la palabra de Dios, el canon completo, entonces usaba a ciertos hombres en la iglesia, los levantaba y les revelaba cosas y tenían que decir, pero siempre era hombres, nunca mujeres. Por eso dice ahí en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Cuando una mujer se levantaba y hablaba, era porque ella sola se estaba dando la revelación y no Dios. ¿Qué quiero decirles con eso? Que los profetas que hablan acá se refieren a los que actuaron en la primera parte de la iglesia, la fundación de las iglesias, cuando se está colocando los fundamentos, ¿se entiende? Hoy ya nosotros no tenemos profetas, no son los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento van a resucitar recién al tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Muy bien, versículos 21 al 24. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice
de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. La piedra de molino será arrojada en el mar. Es la representación de otra parábola que ilustra la manera en que se arrojará la gran ciudad. Particularidades de la civilización babilónica se perderán para siempre. La música de su desenfreno, todos los aspectos del comercio, los distintivos de la vida doméstica y el gozo, tal como lo demuestra la ausencia del esposo y de la esposa. Que la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra se encuentre en la prostituta, señala cómo los pecadores de esta civilización trascienden el tiempo. La Gran Babilonia representa todos los imperios impíos y corruptos que se han levantado contra el Señor desde el comienzo de la historia humana. ¿Qué quiero decirles con eso? Que cuando hablamos hace rato de la Babilonia, en el aspecto religioso, estamos diciendo que tiene su origen todas las religiones falsas que van incluso hasta hoy. Lo mismo pasa con los sistemas que se levantan en contra del Señor en cuanto a lo político y lo comercial. Todo inició en Babilonia con Nimrod, ¿sí? Por lo tanto, ahí dice que halló la sangre de los profetas, los santos y los que han muerto en la tierra, y el Señor les va a juzgar. Y ahí entendemos bien lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que ellos hicieron el doble, el Señor les va a cobrar, y sus juicios son justos. Entonces, son dos aspectos de la misma Babilonia que tiene que ser reconstruida en el tiempo de la gran tribulación. Al iniciarse, probablemente después del rapto de la iglesia, va a resurgir. Saddam Hussein inició el, ¿cómo se dice eso? Desenterró inicialmente lo que era la antigua Babilonia, pero eso se va a reconstruir y va a tener el esplendor de la antigüedad de los días de Nabucodonosor, va a tener toda la influencia política, comercial y en forma religiosa. Por lo tanto, todo eso se va a cumplir al tiempo de la gran tribulación. No nos queda ninguna duda de que eso va a pasar. Y atiendan bien, hoy en día parece casi imposible que se cumpla por el hecho de que Babilonia en sí no existe hoy, ¿sí? Está ahí Irak hoy día, pero están ellos desenterrando lo que fuera la antigua Babilonia y todo su esplendor. Pero, por ejemplo, si retrocedemos solamente 70 o 80 años atrás, no existía el Estado de Israel. Y la Biblia nos habla de que él iba a presentarse, el anticristo iba a presentarse en el templo de los judíos. Quiere decir que los judíos tenían que tener su tierra y también un templo. Hoy ya tiene tierra, pero templo aún no tiene. ¿Nos queda alguna duda de que se va a reconstruir? No. La misma cosa con Babilonia, se va a reconstruir en tiempos de la tribulación y va a tener todo su esplendor y toda su influencia. Por lo tanto, ¿qué quiero decirles con todo eso? ¿De qué nos sirve, aparte de llenar nuestra cabeza de curiosidad, que sepamos todo eso? Nos sirve para que podamos advertir a aquellas personas que no conocen al Salvador. Eso es todo. Si nosotros estudiamos la profecía solamente para satisfacer nuestra curiosidad, y estamos quedando cortos, porque eso nos sirve mucho. Y el mucho conocimiento es fatiga de la carne, dice allá en Eclesiastés. Tengo que aprender la palabra de Dios con ganas de practicarla, ¿sí? Y ahí están nuestras clases la próxima semana, Apocalipsis 19, la segunda venida de nuestro Salvador. Interesante, no se pierdan. Y muchísimas gracias por su atención. No sé si hay una pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario, algo que quieran decir, hacer o pensar, no sé. Este es el momento. Súper bien, Alfred. Gracias, Dalmi. Jorge, ¿no tenés alguna pregunta? No, ninguna. Hermano Francisco. Buenas noches. ¿Qué Sí, tal, hermano? ¿Cómo estamos? bien, gracias hermano por el estudio. Esta segunda parte estuve más atento. Me conecté un poquito tarde, pero también estuvo conectada la hermana, la mamá del hermano Fidencio Sanabria, la hermana Elvira, la primera parte. Elvira, sí. Ella Estuvo estuvo. también mi hermana Claudia. Y bueno, ahora yo estaba escuchando, me gustó mucho eso que mencionaste, que Dios nunca
va a juzgar a los injustos con los justos, ¿verdad? Y que la iglesia va a ser como espectador desde arriba observando esto que va a ocurrir durante la gran tribulación, la tribulación, ¿verdad? Entendemos que hay iglesias evangélicas que no creen esto, y digo nomás esa diferencia de qué tranquilidad tenemos nosotros, que no vamos a estar sufriendo en carne propia, y que aquellos que creen, ellos sí sufren, llevan esa carga de que sí van a sufrir esto, ¿verdad? Al estudiar la Biblia, eso nos da esperanza y también descanso en el Señor, ¿verdad? Y estaba recordando, también estamos estudiando nosotros un material que se llama Interconectados, ¿verdad? Que conecta los eventos de la Biblia como un todo, como un panorama completo. Y una parte de la historia de Noé es justamente que Dios tampoco juzga a las personas y sí, al mundo sin antes darle una advertencia o varias, ¿verdad? Sin darle, o sea, no le juzga sin antes hacerle llegar el mensaje, y le da un tiempo, y a veces ese tiempo es más que suficiente, ¿verdad? Como en la época de Noé, a más de 120 años, 120 años aproximadamente. Mientras él iba construyendo el arca, al mismo tiempo iba pregonando, diciendo, va a venir el juicio, la gente se burlaba y solo había una manera de salvarse, que es a través del arca, entrando por la puerta, ¿verdad? Y de la misma forma, como mencionaste la última parte, que todo esto nos motive a hablar de nuestro Salvador, que no hay otra manera, porque muchas veces quiere ocurrir esa mezcolanza, o hay un término que ahora no me viene, que es esa mezcla con como que aceptamos todo nomás ya, ¿verdad? Que creo que el cristiano tiene que aprovechar la oportunidad, como dice, a tiempo y fuera de tiempo, de pregonar, de anunciar, yo creo que uno con su vida misma, demostrar el ejemplo y aprovechar las oportunidades que Dios nos permite con familiares y amigos, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra es ecumenismo, ahí está, ecumenismo, como que aceptamos de todo y somos todos hermanos, todos somos hijos de Dios, esa onda. Pero entendemos que la Biblia no enseña eso, dice claramente, aquellos que reciben y creen, San Juan 1:12, ¿verdad? Perfecto. Eso nomás Gracias. quería mencionar, hermano. Gracias por el tiempo, muchas bendiciones. No, gracias a vos, hermano Francisco. Le quería comentar a todos los hermanos, ¿verdad? El estudio interconectado o interlocked en inglés que está haciendo el hermano Francisco es espectacular. Y el hermano Francisco realmente desarrolla en forma clara, en un lenguaje sencillo, todo lo que son las verdades de la palabra de Dios. Y yo no sé cómo hace, ¿verdad? El estudio es espectacular porque tiene 55 lecciones y Génesis y Apocalipsis. Yo ya tengo 55 lecciones y solamente Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, el hermano Francisco es un capo, ¿verdad? Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado una vez más, y les animo a que puedan suscribirse al canal del hermano Francisco también. Hay buenos contenidos, sí, siempre. Y le den me gusta, ¿verdad, hermano Francisco? Suscribirse y activar la campanita, ¿verdad? Está buenísimo, hermano Manolo, gracias. Gracias a usted, hermana Reina. Gracias a cada uno de los que se conectaron también, y estamos llegando de a poquito a su fin nuestro estudio de Apocalipsis. Gracias, y que el Señor les bendiga y que todo esto nos ayude a poder predicar el Evangelio a aquellas personas que nos rodean. Amén. 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 Vamos a orar, Amén. hermano Francisco, si nos puedes dirigir a Dios en esta palabra de oración y nos despedimos. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo en el cual podemos leer tu palabra. Como dice el capítulo 1, el verso 3, bienaventurados los que leen y oyen. Sabemos que podemos aprender más de ti, Señor, en cada palabra, en cada verso, en cada libro, y este en particular porque muestra lo que va a ocurrir, revela lo que tú tienes preparado, Señor, las cosas que son, las cosas que serán, y también tú nos das esa esperanza de protección, porque tú nos guardarás de la hora de la ira. Gracias, Señor, porque en ti encontramos paz, en ti encontramos fortaleza. Cristo es nuestra roca firme, y sabemos que muy pronto Él volverá por nosotros. Y todo esto acontecerá, Señor. Y ayúdanos para que seamos sal y luz, y podamos dar testimonio de nuestra fe, primero en casa, con nuestros
familiares, vecinos, amigos, compañeros, y que podamos siempre alumbrar la luz de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano, cada hermana, que puedan tener un buen descanso, un descanso reparador, y que tú renueves la fuerza física y la fuerza espiritual siempre a través de tu Espíritu Santo, tu palabra, la oración y la dependencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Francisco. Bendiciones para todos y que descansen. Amén. Amén, Muchas igualmente. gracias.